Esta tarde tenemos el honor de acompañar como conferenciante a don Joaquín Melgarejo Moreno, catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, con un currículum tan largo que gastaríamos toda la tarde en enumerarlo. Fue el redactor del Pacto Provincial del Agua de Alicante en el año 2018. Es autor de más de 140 artículos científicos en revistas de la mayor difusión, siempre referidas al agua y especialmente en la cuenca del Segura. En la actualidad dirige el proyecto de investigación Sostenibilidad, Agua y Agricultura en el siglo XXI. En definitiva, estamos ante una de las máximas autoridades, por no decir el que más, en el tema del agua vinculado a la cuenca del Segura. Muchas gracias, don Joaquín, por acompañarnos e iluminarnos con su conocimiento en una materia como el agua, que forma parte importantísima de nuestras vidas. Esta conferencia está enmarcada dentro del ciclo La gestión del agua para usos agroalimentarios, incardinada en la tribuna Carlos III, organizada por las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España. La preside este proyecto don Antonio Martín Mesa, presidente de la Red de Sociedades, don Jaime Lamo de Espinosa, vicepresidente de la Sociedad Matritense, catedrático emérito de Economía y Política Agraria y exministro de Agricultura, y don Manuel Álvarez Builla Ballesteros, vocal de la Sociedad Matritense. La conferencia de hoy, titulada Los trasvases, un instrumento más de la gestión del agua, viene en un momento idóneo, ya que se está celebrando el 45 aniversario del trasvase. Esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, desde sus estatutos fundamentales en el año 1777, nace para fomentar la agricultura, entre otras cosas, todo basado en la razón y los métodos científicos. Es una pena los innumerables ataques que ha sufrido el trasvase a lo largo de su historia y que hoy en día lo sigue sufriendo, cuando es una obra que tiene una tasa interna de retorno muy superior a otras muchas obras públicas como autopistas, etcétera, y yo esto lo he defendido siempre a lo largo de la historia en distintos foros. Una España que tiene más agua por habitante que muchos países aparentemente más húmedos, y que haya ciudades que se esté hablando de suministrarlas por barco, ríos tirando al mar 1.500 metros cúbicos por segundo y pueblos llevándole el agua en cisternas. En fin, que la luz de la razón de Jovellano, Cabarrús, Campomares y nuestro paisano el conde de Floridablanca, entre otros, nos iluminen y seamos capaces de solucionar los problemas de la España seca. Muchas gracias, don Joaquín, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Mariano, por tan amable presentación, en buena medida exagerado. Primero y principalmente agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia su invitación, que además yo no conocía primero la actividad de la sociedad y tampoco a sus miembros, pero tengo el honor de conocernos indirectamente porque eres un buen amigo de mi hermano Pablo. Y bueno, para mí esto siempre es muy satisfactorio. Y además has venido trabajando en un ente donde yo he venido desarrollando una parte de mi vida profesional de manera de investigación principalmente, que ha sido la Confederación Hidrográfica del Segura, desde sus inicios hasta prácticamente hace unos años. Digo que es un honor porque, entre otras muchas cosas, la Real Sociedad Económica de Amigos del País ha tenido proyectos extraordinarios de desarrollo en materia de obras públicas y obras hidráulicas especialmente, y baste pensar, por ejemplo, que la cuestión de los trasvases, que es lo que hoy nos concierne, y voy directamente al tema porque creo que el tiempo nos apremia. Uno de los trasvases en España han sido previos incluso a la gran construcción de obras hidráulicas, previos a la regulación hidráulica. Es decir, los trasvases han sido como idea
previo, insisto, a la propia idea de la creación de los pantanos y de los embalses. Los grandes embalses de época moderna, como ustedes saben, son el de Almansa, el de Tibi, Relleu, Puente. Estos son los grandes embalses del siglo XVI, XVII y XVIII. Bueno, pues previo a estas ideas están las ideas de los trasvases. Antes de que empezáramos a regular los ríos, los grandes ríos de nuestro país, se acometieron obras o se pensaron en obras de trasvase. Y ahí en la pantalla tienen dos obras de trasvase importantes, que es la de 1420 del Júcar Vinalopó, que termina por realizarse en 2002, es decir, se piensa, se diseña, etcétera, en 1420, y luego tenemos el famosísimo, sobre todo para los murcianos, ¿no?, lo que se proyectó como el trasvase del Castril y Guardal, que irían principalmente o bien a la dársena para abastecer a la dársena de Cartagena, que ha sido el imaginario permanente de cómo la principal base militar española no tenía agua, y incluso la mancomunidad de los canales del Teguilla, como ustedes saben, se hace en el año 27 y se hace con esa finalidad para abastecer al arsenal de Cartagena y para regar a los riegos o para dotar a los riegos del Lorca, que son el otro gran problema que históricamente ha tenido la región de Murcia. Por tanto, insistir en esta idea de que los trasvases son anteriores a la regulación, ¿eh? A ver si me aclaro un poco con esto. Vale, pues como decía el doctor Pellegrín, Mariano Pellegrín, en España hay agua más que suficiente. No tenemos un problema de agua, tenemos un problema institucional, fundamentalmente en la actualidad me refiero. En otros tiempos hemos tenido problemas de carácter económico para emprender determinadas actuaciones y hemos tenido problemas de carácter técnico, pero ahora no tenemos, afortunadamente, problemas de carácter económico para emprender estas cuestiones, que son fundamentales, y tampoco tenemos un problema técnico. Lo que tenemos es un problema institucional, es decir, es un problema de cómo se articula el Estado, y esto genera una distorsión extraordinaria a la hora de generar determinadas infraestructuras que sean del conjunto de la nación, algo de lo que ya prácticamente nadie habla. Esto de la nación pues parece que es un anacronismo y que ha quedado fuera de lugar por el devenir de los tiempos en el que nos encontramos. Bueno, ustedes ven ahí los recursos hídricos de España en función de los metros cúbicos por habitante y año. Y vemos que de una u otra manera los problemas son eternos y están en los mismos lugares. Es decir, son las cuencas internas de Cataluña en la actualidad, no toda Cataluña, sino las cuencas internas de Cataluña, porque saben que casi la mitad de Cataluña corresponde a la Confederación del Ebro, a la demarcación del Ebro, y ahí no hay problema, sino todo lo contrario, desde el punto de vista hídrico, quiero decir. Y luego tenemos las islas, la Confederación del Segura, naturalmente, y en menor medida el Júcar. Todos los demás podemos considerarlos como suficientemente abastecidos con los criterios de la ONU y muy por encima en lugares como el Duero, el Tajo y el Ebro, porque la aplicación de las cuencas gallegas y las cuencas cantábricas pues son de difícil utilización. Si vamos a este mapa, es un mapa de los 27 países de la Unión por la distribución entre las distintas demarcaciones hidrográficas, las diferentes cuencas hidrográficas, y vemos que, bueno, en términos generales, Europa está relativamente bien dotada de recursos hídricos de forma natural. Solo hay un punto rojo en los 27 países, que es la Confederación del Segura, la cuenca del Segura, que es donde nos encontramos con un déficit estructural. Es decir, ni siquiera en zonas como Chipre o como Malta, que son islas y con un grave problema también de escasez de recursos, tienen esta consideración de cuenca estructuralmente deficitaria. Y esto es así no porque ahora lo hagamos en los mapas, sino porque históricamente ha sido así siempre. Y veremos como todos los proyectos de trasvase vienen dirigidos al mismo lugar, al mismo punto. Todo indica que el lugar donde se pueden generar mayores sinergias y mayores aprovechamientos va a ser en este lugar. Bien, este es el mapa o los mapas típicos y prototípicos que se elaboran con el Libro Blanco del Agua de 1998, y en ellos se establecen dos grandes categorías: las cuencas estructuralmente deficitarias y las cuencas coyunturalmente deficitarias, y el resto son las cuencas teóricamente superhabitarias, ¿vale? Es decir, que tendrían recursos o suficientes para su funcionamiento,
o que podrían de alguna manera resolver dentro de su entorno los posibles desequilibrios internos. Tienen dos mapas, el de la izquierda, bueno, para mí el de la izquierda, no sé para ustedes cuál es, si es el de aquel, que es el que es por sus cuencas hidrográficas, y si se dan cuenta, en la cuenca del Segura es efectivamente la única cuenca estructuralmente deficitaria, pero está acompañada si la cuenca del Segura es estructuralmente deficitaria, es un muerto hidrológico, al lado está acompañado de dos moribundos hidrológicos, que son la Confederación del Júcar y la Confederación de las Cuencas Andaluzas Interiores. ¿De acuerdo? Es decir, que no tiene solución en las proximidades, ¿no? Tenemos que recurrir a otras políticas distintas, como pueden ser los trasvases. Y veremos cómo todo se va dirigiendo en esta dirección, ¿no? En esta dirección. Bien, los trasvases en España, parece que sea solo el trasvase Tajo Segura. Tenemos como mínimo 16 grandes trasvases. Sí, hay más de 35, pero que merezcan la pena y que tengan una consideración de determinados volúmenes, son 16 los que tenemos. Y yo solo me voy a detener en uno, o en dos quizás. Uno que es el que abastece al Gran Bilbao desde el Ebro, con una capacidad de 170 hectómetros cúbicos, que no es una cantidad pequeña. Nosotros estamos discutiendo, en el caso del trasvase Tajo Segura, por 100 hectómetros cúbicos con la elevación de los caudales ecológicos, 170 hectómetros cúbicos. Como va a empezar la campaña vasca, ¿se imaginan ustedes que hubiera una campaña diciendo que se va a cortar el agua a Bilbao y a toda la conurbación de Bilbao de 170 hectómetros cúbicos? Es una transferencia desde el río Ebro hasta el Gran Bilbao, 170 hectómetros cúbicos. ¿Se imaginan esto? Una campaña electoral. ¿Y cómo es posible que nos podamos permitir en el conjunto de España que permanentemente se ponga en cuestionamiento el trasvase Tajo Segura, que, como bien ha dicho Mariano Pellegrín, tiene esos retornos que son de una dimensión extraordinaria, que más adelante comentaré, aunque sea sucintamente? Y luego tenemos el trasvase o el mini trasvase que llaman a Tarragona, desde el Ebro también, ¿no? Para la petroquímica, que en su momento se hizo, del año 1980-81, no solo para la petroquímica, sino para todo el sector industrial de Tarragona y su conurbación. En la actualidad, como saben, las cuencas internas de Cataluña tienen un problema gravísimo de abastecimiento. Hay 6 millones de personas que tienen restricciones de agua, y son restricciones de agua motivadas por la mala gestión estructural de los gobiernos de la Generalitat de Cataluña, que son los competentes en esta materia. Y luego, más adelante, si tienen ustedes ocasión, les puedo explicar en qué consiste esto. Solo con esto creo que es suficiente para que nos hagamos una idea de que los trasvases son varios, que son bastantes en número, que también mueven bastantes recursos de toda índole. Tenemos trasvases, por ejemplo, el del Negrantín Almanzora, tenemos el del Júcar Vinalopó, es decir, que son entre cuencas diferentes, porque eso es de lo que se trata de un trasvase. Pero resulta que estos trasvases no generan polémica alguna. ¿Y por qué no generan polémica alguna? Porque se encuentran dentro de la misma comunidad autónoma. Por eso no generan polémica. Solo generan polémica aquellos que son intercomunitarios. Es decir, que tienen más de una. Por eso me decía al principio que el problema que tenemos en nuestro país es un problema de carácter institucional, de cómo se estructura el Estado y cómo se han subvertido determinadas competencias. Las competencias en términos hidrológicos intercomunitarios son competencias exclusivas del Estado y que deben de ser gestionadas por el Ministerio de la Cosa, es decir, por el Ministerio, en este caso, de Transición Ecológica, pero en otros momentos el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Fomento, depende del momento histórico del que estemos hablando. Sin embargo, han aparecido unos agentes que tienen o que pretenden tener una determinada actuación sobre algo que no tienen competencia, que son las comunidades autónomas. Entonces se produce todo el ruido que venimos oyendo permanentemente. El presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha dice no sé qué, el de Aragón dice no sé cuánto, el de Cataluña dice tal, el de Murcia dice tal, el de Valencia dice. Es decir, hay mucho ruido en algo en lo que no tienen competencia, algo que no tienen competencia. ¿Y por qué es importante? Porque, claro, el agua está en un ministerio
pero hay determinadas actuaciones, como por ejemplo los planes de desarrollo, etcétera, que son, o las cuestiones ambientales, que son competencia de las comunidades autónomas. Entonces, en ese sentido, se producen determinados roces, determinadas distorsiones que afectan, por ejemplo, el abastecimiento, ¿no? El abastecimiento o los regadíos, etcétera, que son competencias autonómicas. Bueno, por un lado tenemos el gestor único, que debía de serlo, y que tiene la máxima responsabilidad, y así debe de ser, que lo tiene el Ministerio de Transición Ecológica, pero luego hay otra serie de políticas públicas que se ven en alguna medida afectadas por estas decisiones que se toman desde el Ministerio. Aquí tienen algunos mapas de dónde están los trasvases rápidamente. Como ustedes conocen perfectamente el mapa de España, pues hacen referencia a ese listado de trasvases que les he puesto en la anterior diapositiva. Voy a ir un poco rápido con la finalidad de que ustedes puedan establecer aquellas cuestiones y aquellas preguntas que consideren más oportuno, que siempre creo que es más importante y más interesante el debate que lo que yo les pueda traer, que además tienen la conferencia, la voy a dejar, la tienen aquí, y aquellos que la quieran la puede solicitar y se le facilitará. Bien, como estamos en Murcia y el principal problema es el trasvase Tajo Segura, o la principal cuestión de los trasvases, porque también es el más importante realizado y en funcionamiento, bueno, pues aquí tienen el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, cuando se diseña por primera vez el trasvase Tajo Segura. Es decir, esto no es más que un boceto, pero es un boceto extraordinario, porque buena parte de las obras que ahí aparecen, no sé si se verá bien en la diapositiva, no existían. No existe el embalse de Entrepeñas, no existe el pantano de Buendía, no existe Alarcón. El único embalse que existía era el embalse de Talavera, que como ustedes saben es de 1917. Y todos los demás embalses son inventados. Se hizo un dibujo y sobre ese dibujo se colocaron determinadas piezas. Pero curiosamente este es el lugar que posteriormente, en el año 68, se diseñaría y se ejecutaría en el año 79 el trasvase Tajo Segura, siguiendo este camino que se estableció en 1933. ¿Y qué perseguía ese trasvase de 1933 con Lorenzo Pardo como gran diseñador del Plan Nacional de Obras Hidráulicas de este tiempo, que al mismo tiempo había sido el fundador o el creador de las confederaciones sindicales hidrográficas en 1926? Es decir, es una figura clave en toda la hidráulica española. ¿Qué es lo que perseguía? Lo que perseguía era corregir el desequilibrio territorial, en este caso hidrológico, en nuestro país. ¿Con qué? Con una gran obra que pudiera permitir no solo corregir el desequilibrio, sino generar riqueza en un momento donde la balanza comercial española era extraordinariamente deficitaria. ¿Y cuál era el principal elemento corrector de la balanza comercial española a la altura de los años 30? Había dos rublos. Por un lado, los metales, principalmente el hierro y el plomo, y por otro, la naranja, la exportación de naranja. ¿Dónde se produce naranja en España? ¿Dónde se puede producir naranja en España? Principalmente en la vertiente mediterránea, en la plana de Castellón, en la plana de Valencia, en la huerta de Murcia, y poco más. No había otros lugares, porque el naranjo, como saben, es una especie muy peculiar y muy delicada, que quiere que no hayan vientos, porque al norte del Ebro no hay naranjo, y los naranjales que hay en Sevilla, en el Guadalquivir, son muy recientes en términos históricos, ¿vale? A esas fechas, a esas alturas, no había naranja. Y la naranja, como digo, era el principal elemento, junto con los metales, de exportación de la balanza comercial española. Recuerden que acabamos de salir, o estamos en el periodo de la salida de la Primera Guerra Mundial, y con lo que esto significa, un problema de avitaminosis gigante en Europa, y la única manera, todavía no estaban las vitaminas sintéticas, la única manera de abastecer de vitamina C a la población europea era con la naranja. Y precisamente este es el motor extraordinario del trasvase. Bueno, como todos ustedes saben, este proyecto se trunca, la legislatura, esto es un anteproyecto, se trunca en el año 33, y luego la guerra civil termina por acabar con este proyecto, como con tantísimos otros proyectos que se habían generado en ese periodo y en épocas anteriores. Incluso se ponen en entredicho las confederaciones hidrográficas, ¿no? Durante el periodo de la República hay un baile ahí extraordinario de instituciones, etcétera, que incluso pretenden acabar con este organismo tan extraordinario como han sido las confederaciones a lo largo del tiempo. Pasada la guerra, entramos en un periodo de autarquía y de intervención económica, es decir, algo distinto a lo que perseguía el trasvase Tajo Segura, que era la corrección
la corrección económica, la corrección, en este caso, de carácter en la balanza comercial española. Y las obras del Plan Nacional de Obras Públicas de 1939-40 se van a dedicar especialmente a corregir el desequilibrio interno, es decir, a la creación de los grandes embalses. Por eso el periodo entre 1950 y 1968 aproximadamente es el gran periodo donde se construyen las grandes presas españolas. Tenemos más de 1.300 presas, como ustedes saben, en la actualidad, pero el momento cumbre donde se genera esto va a ser ahí. ¿Y cuándo cambia esta lógica? Va a cambiar a partir del Plan de Estabilización del año 59, donde empezamos a liberalizar los procesos económicos. Y la liberalización de los procesos económicos necesitaba de un input imprescindible para la generación de riqueza. Y ese input de nuevo se piensa en el trasvase Tajo Segura. Estamos en el año 60 y finalmente se terminará por aprobar el anteproyecto, como comentaba anteriormente, en el año 68. En el año 68 se aprueba el anteproyecto y se culmina durante el periodo hasta 1979, que, como bien decía Pellegrín, en el año se cumple el 45 aniversario de la puesta en funcionamiento del trasvase Tajo Segura el 31 de marzo de 1979. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que hemos tenido un proyecto que se genera en la República, que se ejecuta durante el periodo franquista y que se pone en funcionamiento con el post-trasvase durante el periodo democrático. Sin embargo, cuando llega la democracia y tal, se cuestionan todas las obras realizadas durante el franquismo. Una falacia desde un punto de vista económico, social, etcétera. Es como poner en cuestión los hospitales o poner en cuestión las carreteras o los ferrocarriles, etcétera. Es decir, son obras absolutamente imprescindibles y además que han tenido, entre comillas, por el largo tiempo que han ocupado, han pasado 3 regímenes diferentes de carácter sociopolítico, como es la República, la dictadura y la transición y puesta de la democracia. Bien, ¿solo hubo este proyecto de trasvases? No, en la propia Guerra Civil, en la Confederación del Ebro, se diseña un nuevo trasvase, un trasvase en este caso del Ebro. ¿Trasvase del Ebro a dónde? A los mismos lugares, es decir, a la cuenca del Segura, y a toda la vertiente mediterránea. ¿Para qué? Por las mismas funciones. Por las mismas funciones, producir externalidades extraordinarias, como pueden ser los productos de alta elasticidad renta que se generaban en toda la vertiente mediterránea. Y en especial, insisto, la naranja. Esto está hecho en plena guerra civil, en 1937. Bueno, aquí tienen el trazado del acueducto Tajo Segura. Ustedes conocen perfectamente por dónde discurre tal. Y es bastante interesante, desde mi punto de vista, prestar un segundo de consideración al perfil del trasvase Tajo Segura, porque es una obra extraordinaria desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica. Y es extraordinaria por muchos motivos, pero especialmente porque solo tiene una gran elevación, que es la elevación de la central reversible de Altomira, que gasta 0,8 kilovatios hora metro cúbico, y el resto va por gravedad. ¿Por gravedad hasta dónde? Hasta el embalse de Tababe, entra en el río Segura y en la impulsión de Ojos se hace la bifurcación y ya estaría el post-trasvase. Ahí sí que hay una gran elevación, otra gran elevación. Pero, ¿por qué me detengo un segundo en esta cuestión? Por la eficiencia energética de este sistema. El trasvase Tajo Segura consume 1 kilovatio hora metro cúbico. Una planta desalinizadora consume 4 kilovatios hora metro cúbico. Por eso me sorprende tan extraordinariamente que desde el Ministerio de Transición Ecológica permanentemente se opte por una política de oferta de agua basada en la desalinización. Ojo con esto, porque yo no estoy en absoluto en contra de esta cuestión, sino simplemente que sea un elemento complementario. Pero ¿por qué voy a sustituir un agua del trasvase a 1 kilovatio hora metro cúbico por una planta que me consume a nivel del mar a 4 kilovatios hora metro cúbico? Es decir, tiene un efecto de gases de efecto invernadero 4 veces superior y un coste económico que no os quiero ni contar, ¿vale? Un metro cúbico de agua, según Aquamed, que es la empresa gestora, son, con datos de enero de 2023, es 1,04 €, ¿sí?, por metro cúbico. La tarifa del trasvase, como ustedes saben, está en torno a los 20 céntimos. Bueno, para el regadío a 13 y pico y para el abastecimiento a 20 céntimos. Imagínense el diferencial económico, pero a mí lo que más me preocupa es el diferencial ambiental. Es decir, tiene un coste económico muy superior y luego tiene un coste ambiental extraordinariamente importante, además auspiciado por el Ministerio de Transición Ecológica.
Esto es una paradoja en términos. Bueno, les comentaba esta cuestión para poderles comentar brevemente el porqué de esto. Y decía Mariano, y el trasvase tiene muchas sinergias, pero ¿cuántas son esas sinergias? Bueno, pues son como mínimo 3.600 millones de aporte al Producto Interior Bruto de España al año, ¿vale? Más de 100.000 empleos, ¿de acuerdo? Un sistema tarifario que ha cubierto el principio de recuperación de costes desde su inicio, antes de que existiera este concepto europeo que se establece con la Directiva Marco del Agua en el año 2000, desde 1981, que es cuando se empiezan a configurar las tarifas del trasvase Tajo Segura. Sabéis que hay un periodo ahí de prueba, entre 1979 y 1981 hay un periodo de prueba. Eso incluye la recuperación íntegra de los costes. La única obra hidráulica y de otra índole en toda España que recuperaba costes. No hay ninguna otra obra durante todo ese periodo que recuperara costes. Es inconcebible la serie de ataques absolutamente infundamentados, o poco fundamentados como poco, sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, una obra que se adelanta 20 años al principio de recuperación de costes que implica la Directiva Marco, que todavía no se cumple para la inmensa mayoría de las obras hidráulicas. En el trasvase Tajo Segura ya se hizo con buena previsión en el año 1981. Hace unos años, en el año 2009, nos atrevimos porque decíamos, no, el trasvase es muy importante, y ya es muy importante, y todo el mundo decía, sí, pero es muy importante, y llegamos y nos preguntamos, ¿pero cuánto de importante? 2009. Lo ciframos. Es tan importante, con datos de 2009, de 21.000 millones de euros. Imagínense que ustedes arrancan de la ecuación el trasvase Tajo Segura en la demarcación del Segura en la provincia de Alicante y Almería, y esto supone 21.000 millones de euros del año 2009. Es decir, esto fue como consecuencia del debate que hubo en las Cortes de Castilla-La Mancha con el intento de supresión para 2015. Entonces, pues que los diputados en Cortes sepan exactamente qué es lo que van a votar. Si van a votar en contra, que sepan por lo menos que no puedan aducir ignorancia de lo que han hecho, de lo que van a votar, ¿no? Afortunadamente esto se abortó en el periodo legislativo y no fue mucho más allá. Y luego, además, hay algo que es absolutamente interesante, y es la compensación o las compensaciones a la cuenca cedente, que no es realmente a la cuenca cedente, sino que se compensa a las comunidades autónomas por donde discurre el Tajo. Yo siempre me he opuesto a esta cuestión, porque yo estoy a favor de la compensación, pero había que compensar a el gestor del Tajo, es decir, a la Confederación del Tajo, no a las comunidades autónomas. Esto es un error conceptual fundamental de partida, porque le da vela en un entierro que no les compete. Es decir, el dinero que se recauda y que se recoge en la cuenca receptora debería de ir allá donde se pueden producir esas afecciones negativas, que es en la cuenca del Tajo. ¿Y quién es el que se encarga de la gestión del Tajo? La Confederación del Tajo. Ahí debería de ir. Pero además, esto yo no sé por qué no se ha discutido políticamente, porque esto se hizo con una orden ministerial en 1986 y nadie ha discutido una orden ministerial, el más bajo rango reglamentario. Y sin embargo está ahí, se ha quedado común, y esto ha generado una cantidad de distorsiones extraordinarias. ¿A dónde debía haber ido ese recurso? A la Confederación del Tajo. ¿Por qué motivo? Porque tenía un carácter finalista, carácter ambiental, porque era sanitario y para repoblación, etcétera, es decir, para correcciones ambientales y para correcciones sanitarias, por ejemplo, la depuración, etcétera. Esto, con el paso del tiempo, pues se ha ido distorsionando. Hay otras muchas cosas que ahí les pongo, pero no me voy a entretener. Si llegamos a 1993, que es el Plan Borrell, el Siena, que introduce una novedad extraordinaria con respecto al Plan de Félix de los Ríos de 1937 y al Plan de Lorenzo Pardo de 1933. ¿En qué consiste? En implicar al Duero en la solución del reequilibrio hidráulico en España. Es decir, redotar la cabecera del Tajo con recursos del Duero, ¿vale? Y lo que era fundamental, en la dorsal de la cuenca mediterránea, establecer el trasvase del Ebro hacia el norte con 180 hectómetros cúbicos para Barcelona y su conurbación, y hacia el sur con el resto para la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. A la Comunidad Valenciana, a Murcia le corresponderían de esos
casi 900 hectómetros cúbicos le hubieran correspondido en torno a 300, a Alicante le hubieran correspondido en torno a unos 400 hectómetros cúbicos, el resto para Almería y el resto para la Valencia provincia, ¿vale? Y con esto habíamos corregido no el déficit de hace unos años. Bueno, yo creo que algunos todavía estarán llorando de la supresión de esta cuestión, o estamos llorando todavía por la supresión de este sistema. ¿A cuánto ascendía lo que planteaba el Plan Borrell de 1993? Ascendía nada más y nada menos que a la movilización de 3.700 hectómetros cúbicos. 3.700 hectómetros cúbicos. Para aquellos que no tengan claro las dimensiones, 3.700 millones de metros cúbicos de agua, ¿vale? Este plan, como fue en la legislatura aquella corta del año 93, tampoco salió adelante y llegamos al trasvase del Ebro de 2001 dentro del Plan Hidrológico Nacional. En muchas ocasiones se dice, no, el Rodríguez Zapatero en el año 2004 acabó con el Plan Hidrológico Nacional. No, acabó con uno de los soportes fundamentales del Plan Hidrológico Nacional, porque lo único que suprimió del Plan Hidrológico Nacional fue el trasvase del Ebro. Se cargó un artículo, pero era el artículo fundamental, porque era un plan fundamentado en 3 patas y lo dejó cojo. Es decir, las grandes inversiones precisamente no eran para el trasvase trasvase del Ebro, sino que las grandes inversiones recogidas, que entonces ascendían a más de 1 billón de pesetas, más de 1 billón de pesetas del momento, eran 6.000 y pico millones actuales, las grandes inversiones iban a la modernización de regadíos, a la prevención de avenidas, y esto ha seguido siendo así, etcétera. Pero acabó con la pieza que era regulatoria de todo el sistema. Y a partir de ahí se multiplicaron los problemas en el Tajo, en el trasvase Tajo Segura. Porque claro, con cierta razón decía, bueno, si se suspende un trasvase en cola, ¿cómo vamos a mantener un trasvase en cabecera? Como es el caso del trasvase Tajo Segura. No le faltaba razón a esa lógica, no le faltaba a esto razón. Claro, la suspensión del Ebro no significó solo acabar con el Ebro, sino poner en entredicho al Tajo. Porque recuerdo que incluso Castilla-La Mancha votó a favor del Plan Hidrológico Nacional y votó a favor del trasvase del Ebro. Entonces, en la presidencia estaba Bono, de Castilla-La Mancha. Y Convergencia y Unión también votó a favor. A que a ustedes les resulta esto raro hoy, ¿verdad? Pues también votó a favor. También votaron a favor. Y Aragón también votó a favor. Bueno, el plan hidrológico y lo que se refiere al trasvase del Ebro estaba concebido, como comentaba anteriormente, hacia el norte y hacia el sur, y me interesa especialmente es cómo se iba a financiar, porque se ha puesto en tela de juicio de que no tuviera financiación europea. Esto es una mentira, lo voy a decir con todas las palabras porque es como hay que decir determinadas cosas. Una mentira absoluta de la señora Narbona, que sigue estando como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento Nacional, en las Cortes Generales. Una mentira absoluta. Es decir, el plan, en este caso del trasvase, estaba financiado en más de un tercio por la Unión Europea a través de los fondos de cohesión y de los fondos FEDER, el resto o una parte importante por el Estado y en otra parte por particulares y por las comunidades autónomas, ¿vale? Quiero decir porque esto como cíclicamente se viene repitiendo y aparece en los medios y nadie lo discute, nadie le dice que no tiene razón, que es mentira, etcétera. Bueno, pues por lo menos que en algún lugar se haya dicho y que quede dicho. Aquí tienen la financiación de esto, quién lo iba a financiar, el MIMAN, los fondos FEDER, los fondos de cohesión y la aportación privada del Plan Hidrológico Nacional y también del Ebro. ¿A cuánto ascendía? Esto es algo que ha quedado en la nebulosa de los tiempos. A mí me costó muchísimo trabajo realizar este cuadro. Tuve que mirar muchísimos papeles para llegar a esta conclusión, porque estaba primero en pesetas y luego pasó el euro en ese tránsito entre el año 2001, que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional, hasta que se cuadra y empiezan las infraestructuras del trasvase. Estamos en 2002, que es cuando entra el euro, y por tanto hubo que transformar todas las cuentas, etcétera. A mí me costó muchísimo trabajo montar este cuadro y un cuadro anterior que no les presento. 4.200 millones de euros. Más de 1.300 estaban financiados por la Unión Europea. Otra parte estaba financiado como he dicho, por el Estado, por el Ministerio en ese caso, y el resto vía tarifas, de nuevo con el principio de recuperación de costes, siguiendo el modelo del trasvase Tajo Segura, que fue el que se cogió como elemento clave para financiar las obras, incluso la amortización de las obras, ¿no?
Bueno, el otro trasvase, y voy ya terminando, el otro trasvase es el de la conducción Júcar-Vinalopó, que empezamos con él de 1420 y que se termina por hacer en 2002, empezó la obra. Pero en 2005 hubo un acontecimiento extraordinario, y es que con el cambio de gobierno lo que se produjo fue un cambio en la toma. Se tomaba a 300 metros de altitud en Cortes de Pallás para llevar el agua hasta Villena. No sé si ustedes más o menos hacen una composición del mapa, pero en este mapa lo pueden más o menos ojear. Iría desde Cortes de Pallás hasta Villena, hasta los Salorines en Villena. Esto tiene una altitud media de en torno a los 300 metros. ¿Vale? Con el cambio de gobierno en 2004 y sobre todo en 2005, también con la ministra, en este caso con la ministra Narbona, se toma una decisión absolutamente maravillosa, que es cambiar el punto de la toma desde Cortes de Pallás a Cullera, es decir, a nivel del mar. Es decir, pasamos de 300 metros de altitud a 700 u 800 metros de altura manométrica, casi nada. Ya se pueden imaginar ustedes automáticamente qué es lo que significa esto de coste energético y de coste en las tarifas, y cómo romper el equilibrio económico y financiero en el que se sustentaba el trasvase Júcar-Vinalopó, que además iba a estar financiado en una parte por los usuarios, con 75 millones que pidieron incluso un crédito sindicado, otra parte por el Estado, y otra parte por las comunidades de regante. Esto se destruye directamente, y entonces una obra que iba, esto se cambia la toma cuando ya iba el 52% de la obra ejecutada. Si alguien tiene ganas de aprender algo de arqueología hidráulica contemporánea, no tiene más que ir a Cortes de Pallás y ver la mayor estación de bombeo, la más moderna que había en ese momento en España, está allí intacta, perfecta. Hemos enterrado casi 200 millones de euros, lo que llamamos en economía los costes hundidos. 200 millones de euros enterrados en el suelo por una decisión política irracional. Y cuando digo irracional, lo digo con todas las letras, irracional. Falta de fundamento técnico y científico, ¿correcto? Este trasvase ha entrado en funcionamiento hace unos meses, con un acuerdo entre el Ministerio y tal. Y para que entre en funcionamiento, ¿qué han tenido que hacer? Una subvencionar el agua, que esto es lo que más le gusta a este ministerio, subvencionar, como ha hecho con los regantes, con las plantas desalinizadoras, subvencionar, como era 1,04 € el metro cúbico y eso no había quien lo pagara, no lo podían pagar para sus estructuras productivas, bueno, pues no pasa nada, a 45 céntimos y el resto te lo subvenciono. ¿Cuándo? Hasta que sea necesario. Es decir, pasar de ciudadanos libres y de ciudadanos que tiene una economía libre, que es fundamentada en sus recursos, a ciudadanos subvencionados. Y esto mismo han hecho en el Júcar, en el trasvase Júcar-Vinalopó. Es decir, tarifas que anterior al cambio de la toma eran perfectamente viables y hubiera funcionado sin ningún problema, con las tarifas que tenían acordadas entre el abastecimiento y el regadío, porque era para las dos cuestiones, habría funcionado. Pues no. Primero se ha retrasado desde 2007, que se iba a terminar la obra, hasta 2023, se ha retrasado, imagínense otro nuevo periodo de retraso, y cuando ya se llega a un acuerdo, entre comillas, es un acuerdo subvencionado, subvencionado para que esto pueda funcionar. ¿Por qué? Porque estamos esperando hacer una nueva inversión. Ahora vamos a meter otros 100 millones de euros más a la obra para las fotovoltaicas que van a rebajar en un 10% el precio de la tarifa eléctrica. Es decir, una obra que cuesta 500 millones de euros. ¿Para traspasar cuánto? Hasta ahora ha traspasado no más de 15 hectómetros cúbicos. ¿A cómo sale el metro cúbico? Mejor no contarle. Bueno, aquí tienen el cambio de la toma, y lo que significa con las cuatro elevaciones que va a haber que hacer ahora cuatro plantas fotovoltaicas gigantes, que digo que ascienden a 100 millones de euros, y empezaba la charla comentándole que en España no tenemos un problema de agua. Y he traído la última situación, 29 de marzo de 2024. Estamos en periodo de sequía, estamos en sequía en España, ¿vale? No se nos olvide que estamos en sequía al menos en las cuencas mediterráneas. ¿Vale? En lo que es cuencas internas de Cataluña, la demarcación del Júcar, la demarcación del Segura y buena parte de la demarcación de las cuencas andaluzas mediterráneas.
Bien, ¿por qué les digo esto? Porque a continuación voy a pasar a las conclusiones. Simplemente era para que se hagan una idea de cómo está el mapa y cuál es la situación hoy, a día de hace unos días, de marzo, el 29 de marzo, hace 8 o 10 días. Conclusión. España tiene agua suficiente para satisfacer el conjunto de las demandas, sobradamente. La capacidad de regulación de España está en 52.000 hectómetros cúbicos. Aproximadamente gastamos no más de 12.000 hectómetros cúbicos, entre 12 y 15.000 hectómetros cúbicos para todos los requerimientos y para todas las demandas. Es necesario un Pacto Nacional del Agua que defina un plan de infraestructuras físicas e institucionales. Insisto en lo de institucionales porque todo el mundo entiende las infraestructuras físicas. Física es hacer canales, hacer más presas, sí, hacer más presas. Y hay que decirlo con la boca grande. Sí, es necesario hacer más regulación, porque el único agua disponible es aquella que está regulada. Nuestra forma de acceso directo al agua, de forma natural, tan solo es el 8%. Países como Francia, de forma natural, porque precipita más, porque tiene otras condiciones geológicas, etcétera, es más del 35 y el 40%. En nuestro caso, de forma natural, solo podríamos utilizar el 8% de la totalidad del agua. Es decir, se necesitan reservorios, se necesitan infraestructuras, se necesitan canales y se necesita también digitalización, pero esos fondos de recuperación económica, esos fondos Next Generation, una parte fundamental que se ha olvidado, deberían dirigidos a las infraestructuras, porque los ferrocarriles van por raíles, van por infraestructuras físicas, las redes de telefonía van con infraestructuras físicas, van por cable, y así sucesivamente, y el agua va por canales y se recoge en embalses. ¿Correcto? Y si no hubiera esos embalses, esta tormenta última no se hubieran rellenado, hubiera ido el agua al mar, como nos ha pasado en muchísimas ocasiones. Potenciales lugares de trasvase, porque la pregunta era un elemento, si era posible. Los únicos potenciales lugares de trasvase de una forma económica, social y económicamente posible sería en el Tajo Medio y en el Ebro en desembocadura. Bueno, en desembocadura, en el bajo Ebro. Los trasvases han de ser considerados un instrumento más de la gestión del agua, que es el objeto de la charla, y hay un problema de sequía ideológica, y quiero insistir en esto, un problema de sequía ideológica instalada en parte de los decisores. Es decir, por ejemplo, en Cataluña y su situación de sequía. Ustedes saben que hay una opción propuesta por los colegios de ingenieros de caminos, economía, de economistas y de ingenieros industriales, y de la Cámara de Comercio de Barcelona para llevar agua desde el Ebro hasta Barcelona, para resolver el problema de 6 millones de personas de una manera estructural, de una manera casi definitiva, ¿vale? Transportar en torno a 60 hectómetros cúbicos. ¿Respuesta del Gobierno de España? No. ¿Respuesta del Gobierno de Cataluña? No. ¿Del Gobierno de Esquerra Republicana? No. ¿Por qué? No lo sabemos. Cuando algo no se sabe y algo no se explica, solo cabe la explicación ideológica. Si uno tiene una creencia y defiende esa creencia, porque sí, pero sin dar una única razón, ni una sola razón. Contraprestación del caso: generar 2 plantas desalinizadoras que estarán en funcionamiento en el año 28 y 29, con 500 millones de euros de coste, ¿vale? Hacer una planta potabilizadora gigante en el Besós, con 130 millones de euros, para recarga. Esto a veces no es bueno decirlo, porque como hay cierto rechazo, para reutilización indirecta para el abastecimiento. Ojo, en Cataluña, en Barcelona, están bebiendo 1/3 del agua que beben procede de agua regenerada que se vierte al Ter y se recoge 3 kilómetros más abajo y se vuelve a potabilizar. No tiene ningún problema. Pero esto creo que buena parte de la población no lo sabe, pues saben que no se puede hacer la reutilización directa para el abastecimiento. ¿Se hace cómo se hace? Pues de forma indirecta. Pues se vierte 1 kilómetro arriba, 2 kilómetros arriba, baja el agua hasta la potabilizadora, se depura, se vuelve a tratar y se mete en los grifos, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, no es simplemente y tal. Y no tiene ningún problema sanitario, pero, ojo, desechamos otras opciones complementarias, que no únicas, complementarias para resolver un problema
también reputacional de Cataluña. Ustedes imaginan la versión que pueden tener de la ciudad de Barcelona fuera de España cuando sepan que hay un problema de abastecimiento y tal. Bueno, menos mal que han corregido para los hoteles, etcétera, y no les han quitado, no le han hecho recorte a los hoteles. Pero imagínense cuando estaba el Mobile en Barcelona, el efecto reputacional, lo que cuesta hacer imagen de una ciudad turística, moderna, extraordinaria como es Barcelona, que de pronto se vea sometida a un problema de imagen como consecuencia. ¿Ustedes irían a un sitio donde hay restricciones de agua, de turismo, de vacaciones? Pues probablemente no, ¿no? Tiene que tener mucho capricho, ¿no? Para hacerlo. Pues nada, con esto creo que es más que suficiente para poder empezar Muy bien. el debate. Si, bueno, bien, ¿no? El tiempo más o menos. Bien.